Pauta de análisis. 8:08 de la mañana, un tema que quizás ha pasado más bien por el borde porque la discusión política nacional ha sido muy grande. Creo que es relevante porque tiene que ver con salud mental, tiene que ver con colegios, tiene que ver también, ¿no es cierto?, con violencia. Es un informe que publicó ayer la Contraloría General de la República, su informe número 660 del año pasado, 2025, donde daba a conocer graves deficiencias en las acciones de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para garantizar la convivencia escolar. Lo que mostraba esta auditoría es que los establecimientos que lideraron las sanciones y las denuncias en el marco del programa Convivencia y Salud Mental durante el año 2024 y el 2025 no fueron fiscalizados por la superintendencia. Es decir, que entre el año 2020 y el 2025 se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. Sin embargo, el organismo solo realizó fiscalizaciones propiamente tales a 1.727 casos, o sea, lo que implica que menos del 5% de las acusaciones terminaron en una investigación formal por parte del servicio. Así que este es un tema bien relevante, sobre todo cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de violencia escolar, de agresiones y de la importancia, ¿no es cierto?, de fiscalizar aquellas denuncias que se han hecho en liceos y muchos de ellos, ¿no es cierto?, en liceo emblemático. También la investigación muestra que el 21% de los alumnos sancionados con expulsión o cancelación de matrícula regresó al mismo establecimiento que aplicó la sanción debido a que los directores no utilizaron su facultad legal para oponerse. Y por otro lado, también el informe dice que el 79% restante fue reincorporado en otros liceos emblemáticos que figuran entre los que presentan mayores problemas de violencia, incumpliendo también los criterios de reubicación establecidos en la ley vigente. O sea, cuando uno habla de violencia escolar, tiene que incorporar también estos antecedentes, porque no es solamente una ley para endurecer la mano respecto de pórticos, revisión de mochila, sino también de cómo el resto de la institucionalidad opera en programas, ¿no es cierto?, que ya están. Este es un informe, como les digo, de la Contraloría de la República para hacer pie, ¿no es cierto?, en esa grave deficiencia que fue detectada. Son 8:10 de la mañana. Infórmate de verdad. Pauta de análisis en la 100.5. 8:10 de la mañana, esto es Pauta de Análisis. Bueno, conversábamos en la primera pauta con el diputado y ex candidato presidencial Gonzalo Vinter respecto de finalmente cuál va a ser la postura del Frente Amplio en el diseño de esta mega reforma en la cual el gobierno ha señalado que va a mantener el paquete completo. Pero junto con eso estamos viendo también, ¿no es cierto?, miradas respecto del oficialismo, los partidos que apoyan al gobierno, tanto en esto como en discusiones que tienen que ver y que el fin de semana marcaron la conversación por este oficio que salió de la DIPRES, en el que se plantea, ¿no es cierto?, que hay 142 programas que tendrían que ser descontinuados. De eso y más queremos conversar, y del clima político con el que entra esta ley de reconstrucción al Congreso, con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, senadora, a quien le agradecemos muchísimo esta conversación en Pauta de Análisis. ¿Cómo le va, senadora? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos los auditores y bueno, con una semana que si bien es semana regional, semana distrital, no es legislativa, me refiero, pero Sí. de muchísimas reuniones, conversaciones, porque recordemos que en la última semana legislativa, hace unos días atrás, el gobierno finalmente ingresa a este proyecto de reconstrucción y obviamente que todas las reuniones están destinadas a que, retomando la próxima semana, la semana legislativa, principalmente en la Cámara, porque el proyecto ingresó por allí, por ley tiene que Sí. ingresar por allí, tengamos los votos necesarios, se produzca una discusión, como digo yo, con altura de miras, tratando siempre de que sea un debate de ideas y no ideologizado, y en definitiva logremos el gran objetivo de este proyecto, que es que el país vuelva a crecer. Sí. Ahora, ¿es posible aspirar a que no sea ideologizado? Estoy pensando, primero en lo que muestran las encuestas, que esta ley de reconstrucción pareciera ser que tiene la opinión pública partida por la mitad, entre quienes apoyan el proyecto y quienes no. Y lo que Sí. estamos viendo, ¿no es cierto?, por otra parte a nivel político, es que el Frente Amplio, el Partido Comunista, también las fuerzas de la centroizquierda, el Partido Socialista, PPD, DC, tiene una mirada muy crítica de este proyecto, y también, ¿no es cierto?, que acusan que es un proyecto más bien de refundación, que simplemente un proyecto de reconstrucción. Entonces, ¿es posible que no exista esta polarización en una discusión como esta, en un proyecto además que es tan clave para el gobierno?
Miren, yo creo que en esto, y bueno, la verdad es que a mi juicio en todo, sobre todo en la política, ¿no? Pero las formas son tan importantes como el fondo del proyecto. Me explico. Sí. Yo valoro la reunión ayer del ministro de la SECPRES. La labor del ministro de la SECPRES es hablar con todos los sectores. Y él no está hablando con alguien que va caminando en la calle, él está hablando con representantes de los distintos partidos políticos que tienen fuerza en el Congreso Nacional. Lo que no puede pasar es que un parlamentario se entere por la prensa de las iniciativas o que cuando busque respuesta el gobierno no se las entregue. Al contrario, creo que es una muy buena señal que el ministro de la SECPRES se reúna con todos los partidos políticos, incluido con el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque bueno, ya verán ellos cómo votan el día de mañana, en unos días más, sobre este proyecto, tanto en la comisión como en la sala, pero quiero insistir en que la labor del gobierno es Mm. hablar con todos los O sea, sectores e insisto con parlamentarios en el Congreso. Eso es lo primero que quiero ya, pero solo un punto decir de ahí, entrada. ya, Sí, pero solo un punto en el punto de entrada. O sea, usted sí. discrepa de las declaraciones de diputados de la UDI que en el día de ayer dijeron que no había que conversar con el Frente Amplio ni el Partido Comunista porque eran irrelevantes. No, yo creo que, insisto, uno siempre trata de conversar con el ánimo de explicar, convencer, ¿por qué no? Y en definitiva ir obteniendo una mayoría, ¿no? Si efectivamente luego, a lo mejor lo decían por esto, ¿no? Por la irrelevancia respecto del voto, porque en definitiva puede que no voten a favor del proyecto. Pero sí creo que es vital que se enteren, lo voy a decir de esta manera, de la fuente principal y que aclaren sus dudas y consultas y que realmente veamos si hay ánimo o no de, no sé si mejorar es la palabra, pero de ser parte, ¿cierto?, de un proyecto de ley que sin duda puede no gustar en algunas medidas, en otras sí, pero va a poder darle un respiro a los chilenos y chilenas y va a permitir que el país crezca a Bien. través de estas inversiones. Por ejemplo, yo no veo al Frente Amplio y al Partido Comunista votando en contra de la exención de las contribuciones para los adultos mayores, cuando incluso fue uno de los grandes temas del debate en la campaña presidencial. O no veo, por ejemplo, a esos mismos parlamentarios votando en contra del subsidio a la formalidad del trabajo, cuando además sabemos que mayoritariamente las mujeres son las que trabajan de manera informal. Entonces, claro, hay puntos de donde evidentemente, más allá de las reuniones que se produzcan, lo Mm. más probable es que ellos no voten a favor y están objetivamente en su Sí. legítimo derecho. Ahora, el oficialismo, el Chile Vamos, Partido Republicano, ¿necesitan del Frente Amplio, del Partido Comunista o del Partido Socialista? Porque con el apoyo del Partido de la Gente ya están listos, ya pueden sacar adelante el proyecto, el paquete de medidas. Sí, no, ahí yo creo que son dos cuestiones bien distintas. Una es tratar de aprobar una mega reforma, una reforma de construcción, una reforma de más de 40 medidas y por lo tanto de esta envergadura con un voto más. Otro camino es tratar de construir una amplia mayoría que incluso permita que en unos años más no los estén cuestionando. Y otra también es que efectivamente uno cumpla con decir, mira, esta es la propuesta que tiene el Ejecutivo. Y eso lo haga derechamente a los parlamentarios que tienen representación en el Congreso. Si insisto, no estamos hablando de gente que va caminando por la calle con el Sí. derecho que tiene de informarse, pero a lo que voy con personas que en definitiva van a votar. Entonces yo creo que allí hay que ir marcando puntos. Ahora, ¿qué me gustaría a mí y de qué nos vamos a preocupar en el Senado? De construir una mayoría que no permita con un voto más aprobar el proyecto, sino que una amplia mayoría que haya participado en distintas indicaciones, modificaciones, en fin. Hablamos esta mañana con Paulina Núñez, senadora y presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional. El fin de semana pasaron dos cosas y vamos a abordar las dos. Una tiene que ver, ¿no es cierto?, con este oficio que salió de la DIPRES y que ha significado todo un revuelo, y ya hablaremos de esa polémica, pero también pasó que en el Consejo de su partido de Renovación Nacional, el presidente José Antonio Kast endureció el tono y habló, ¿no es cierto?, de un gobierno que había dejado todo destruido, que no tenían vergüenza. Lo recordaba aquí hace pocos minutos el diputado Winter, dice que incluso los acusó como de haberse robado la plata. Ese tono en la discusión parlamentaria, ¿cómo impacta? Bueno, primero yo creo que es importante contextualizar el escenario, ¿no? Efectivamente, esta no era la promulgación de una ley, ni Sí. estábamos en una reunión en La Moneda con los presidentes de los No. partidos políticos, no en Chile, no, es un consejo general de un partido político de derecha, del oficialismo, donde el invitado es el presidente de la República, asumía la nueva mesa directiva, un paréntesis, después de 39 años, Renovación Nacional está siendo conducido por una mujer muy capaz, la senadora Valladares, y me alegro muchísimo por eso. Y obviamente que
que en sus palabras también hace un resumen de lo que fue el gobierno anterior, porque ese es el objetivo, ¿no? De analizar el escenario, revisar también lo que fueron los últimos años en el país y evidentemente proyectar este gobierno estos próximos 4 años. Entonces, bueno, en ese contexto yo comparto que el presidente haga este resumen. Lo que pasa es que, claro, duele uno, a los chilenos le puede doler, me refiero a los parlamentarios de la oposición hoy día o quienes fueron parte del gobierno del presidente Boric, pero la verdad es que a ninguno se le trató de manera despectiva. A veces la verdad duele, lo voy a decir de esa manera. Y cuando él dice, oye, no fuimos nosotros los que, a propósito del oficio respecto a la JUNAEP, no fuimos nosotros los que llegamos con los útiles de escolares en agosto, en septiembre, incluso a fin de año, o cuando terminó el año escolar en algunas comunas como comunas de mi región, o no fuimos nosotros los que tuvimos un problema con la entrega y el contrato de alimentaciones, produciendo en varios meses una falta de alimentos precisamente para los niños y niñas, y eso se produjo, eso no fue un oficio, ¿no? Que uno podría interpretar, evaluar si salió bien, si salió mal, en fin. Entonces, claro, y luego cuando habla de esto de que no son nuestros amigos los que se terminaron robando, ¿cierto? Fondos que eran y estaban destinados, lamentablemente, nuevamente en mi región, a personas que viven en situación de campamento y por lo tanto con una vulnerabilidad total. Y eso, evidentemente, haciendo alusión al caso convenios, ¿no? Que parte por ahí, pero que después también destapa Ya. distintos O sea, casos usted en torno. apoya, Entonces, apoya el tono del presidente Kast, que algunos, estoy pensando en figuras de Bópoli, como Hernán Larraín Mate, señalaban que había que abandonar el tono de campaña, y más bien, ¿no es cierto?, tomar el tono como de la gobernabilidad. sí, es que son dos cosas, porque yo no creo que en esa intervención del presidente haya habido un problema de tono. Mm, Yo creo que hubo un problema de que fue el propio presidente el que recordó lo que ocurrió. Y en este caso, a mi juicio, yo estaba en primera fila, estaba al frente de él escuchándolo, pero a mi juicio, no con cuestiones que él crea que eventualmente ocurrieron, porque claro, uno podrá tener una opinión y por lo tanto ser una cuestión más subjetiva, el cómo, no sé, se desenvolvió, perdón, el sí. Ministerio de la Mujer o el de Vivienda o el MOP o lo que sea, pero aquí él recordó cuestiones que objetivamente, a mi juicio incluso, fueron, convengamos, lo que le pegó fuertemente a la administración del presidente Boric a propósito de todo lo que se venía diciendo anteriormente, Bien. antes de que gobernara, ¿no? Ya, y el otro punto, senadora Paulina Núñez, tiene que ver, ¿no es cierto?, con este oficio de la DIPRES, que ha significado Sí. una controversia importante para el gobierno. O sea, hoy día, cuando ya está el presidente del Partido Republicano, el partido del presidente Arturo Esquella, mira al segundo piso y culpa el manejo comunicacional del gobierno, o cuando uno ve, ¿no es cierto?, a la diputada de su partido, Jimena Sandón, señalando que Hacienda tiene que tener grabado a fuego cuáles son los compromisos del presidente, y uno de esos era no tocar los programas sociales cuando se está hablando, ¿no es cierto?, de programas mal evaluados como la JUNAEP, y como finalmente, ¿no es cierto?, más que Sí. reformarlo, descontinuarlo. Ese es un riesgo que, por lo que uno ha leído en estos días, para partidos como Renovación Nacional es una línea roja. Entonces, ¿cuál es la evaluación que Sí. usted tiene como presidenta del Senado de este manejo que está haciendo Hacienda en temas que tienen que ver con programas sociales? ¿Cuánto le preocupa o no lo toma tan en serio? Sí, no, todo lo que es derechos sociales y por lo tanto sabemos que son derechos que ejercen las personas que menos tienen porque tienen que obtener, ¿cierto?, algún apoyo para salir adelante de parte del Estado. Estamos hablando de Chile Crece Contigo, nuevamente de la alimentación para los niños y niñas de la JUNAEP, en fin. Bueno, obviamente que nos vamos a preocupar de resguardarlo, pero ¿sabe qué? ¿Mm? El propio presidente en el Consejo partió con aquello, ¿no? Luego vino este análisis de lo malo que Claro, había pero ocurrido en el partió gobierno, pero diciendo que era parte, como que esto no era, que estaban mirando un detalle, y la verdad es que no era un detalle. Este es un informe oficial que salió de Hacienda, no era un WhatsApp que estaba dando vuelta. no, yo concuerdo, ¿no? Si aquí, a ver, primero, eh, para nosotros efectivamente es un límite y por lo tanto los derechos sociales que ya se han aprobado, que las personas se apoyan en ello, nosotros nos vamos a preocupar de que ese compromiso se cumpla, porque convengamos, fue el propio presidente de la República que se comprometió a aquello y por lo tanto que allí no haya un recorte. Dicho eso, lo que hace el presidente es decir, acá hay un oficio, pero todos los años, dado que ahora vamos a partir con la discusión de la ley de presupuesto del próximo año, se realiza desde la IPRES
un oficio que recomienda hacer más eficiente determinados gastos, distribuir mejor, revisar en definitiva determinados. Y ahí yo concuerdo con el diputado Esquella, porque efectivamente, si esto es tan normal desde todos los años, lo que no puede ocurrir es que se instale una cuestión que no está en la cabeza de nadie, ni menos del presidente de la República. Me refiero a recortar recursos en alimentación de niños y niñas, en eventualmente eliminar incluso, como se instaló en las redes sociales, un programa tan sentido, tan necesario, tan vital, ¿cierto?, como el Chile Crece Contigo. Entonces, cuando el presidente descarta de plano esto el día sábado en el Consejo RN muy temprano en la mañana, convengamos que eso fue un respiro, ¿no? Porque se lo está diciendo ya el presidente de la República, que sabe del tema, que se va a meter en el tema y que evidentemente va a resguardar que eso no produzca, bueno, convengamos que es un alivio. Pero luego, efectivamente, uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué este tema termina instalado en los medios de comunicación, en las redes sociales? Claro, habrá más de alguno de mala fe que lo que quiera es enredar la discusión, pero no, efectivamente sale un oficio. Bueno, si eso sale, claro, ahí hay que explicar bien lo que hoy día estamos tratando de explicar y no que se instale una cuestión distinta, ¿no? Primero, uno parte con ese oficio diciendo, Sí, pero, se recomienda no recortar recursos, me explico, esto, o tiene que continuar este programa social, pero ya, o sea, usted lo pone finalmente en que el problema es la rotulación, es decir, que no hay que hablar de descontinuar, sino que de reformular, o sea, ese tipo como de ajuste respecto a las palabras. claro, hay que partir, o sea, si va a salir algo Pero, por escrito, y esa es la idea, hay que partir diciendo, van a continuar estos derechos sociales o estos mm, programas o esto, o sea, yo creo que senadora, efectivamente hay una cuestión allí, no sé si de comunicación, de mayor coordinación, ¿verdad? Y perdona, pero que escapa a la CGGOP, o sea, efectivamente esto no estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el segundo piso con los ministerios, largo, etcétera. ya, es que ese era el punto. ¿Usted también coincide, por ejemplo, con figuras como Arturo Esquella, de que hay un problema, que ya no es solamente un tema de comunicación o narrativa, sino que del segundo piso, que finalmente es el círculo más cercano al presidente Kast? Mire, yo no sé, pues la verdad es que no tengo todo ese análisis como sí tiene el presidente, obviamente, de republicano, porque es el partido de gobierno, convengamos, el partido Sí. del presidente de la República. Por lo tanto, sinceramente no me atrevería a decir si es un problema del segundo piso, si es un problema de la CGO, si es un problema de los ministerios sectoriales, pero sí yo creo que si uno efectivamente toma una decisión de esa envergadura, obviamente que los actores políticos o los Mm. beneficiarios, la sociedad civil, los partidos políticos se van a alzar, ¿no? Y con razón. Pero si esa decisión no está en la cabeza del presidente, no está en la cabeza de los ¿Y si está en ministerios la cabeza del involucrados. ministro de Hacienda? No, pero por eso, si está en la cabeza del ministro de Hacienda, rápidamente hay que tomar una decisión de decir, bueno, sí o no. A lo que voy, por ahora, lo que hay es una descoordinación entre oficios, documentos, que objetivamente a veces terminan filtrados. Y aquí nadie hizo un comunicado adjuntando este oficio. O sea, las cosas se filtran y cuando se filtran, cada uno interpreta lo que quiere y lo lee como quiere y Mm, algunos lo ocupan de buena fe y otros de mala fe. Pero yo me quedo con lo siguiente y vuelvo un poco me salgo de mi rol de presidente del Senado, Renovación Nacional. O sea, obviamente que nosotros mm. somos parte del gobierno, este es nuestro gobierno, pero no solo queremos resguardar que esos derechos se mantengan, sino que sabemos que es un compromiso del propio presidente, que eso no se va a tocar y por lo tanto todo lo que ha ocurrido es una cuestión más de formas nuevamente, vaya que importante, pero no del fondo del asunto y por eso yo valoro que el presidente lo haya descartado de plano el Mm. sábado en la mañana. Sí, hablamos con la senadora, presidenta del Senado, Paulina Núñez. ¿Cuánto condiciona esta discusión que algunos llaman errores comunicacionales, otros dicen que trascendió algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, como con algo más bien como del ímpetu desde el Ministerio de Hacienda, la discusión más política, que es compleja en este minuto, porque se va a trasladar al Congreso y me imagino que eso también tiene repercusiones respecto del clima en el que se dan estas discusiones. ¿Cuánto le preocupa a usted que sea la antesala este clima para la discusión de la ley de reconstrucción? Bueno, por eso yo ayer lo decía, he conversado durante estas jornadas con varios ministros, principalmente con quienes obviamente están empujando este carro, ¿no? Que están preocupados de que este proyecto avance. Y lo quiero decir de la siguiente manera. Yo creo que esta semana, incluso aprovechando que es semana regional, que es semana distrital, que los parlamentarios mayoritariamente están en su zona, tenemos que preocuparnos de explicar bien el proyecto. Yo creo que ya se produjo un primer hito, que era el ingreso del proyecto. Obviamente se demoró un poco porque había que socializarlo
al menos partiendo por casa, con los parlamentarios oficialistas, pero también con algunas bancadas que eran vitales para poder tener esas mayorías, como por ejemplo el PDG que hablábamos al inicio, ¿cierto?, de esta conversación. Y luego de eso siento que tenemos que entrar rápidamente a una segunda etapa, y esa segunda etapa es explicar bien estas 40 medidas, porque sin duda, cuando un proyecto empieza a tener respaldo de la ciudadanía, convengamos, los votos aparecen solos, ¿no? E insisto en esto, nadie me imagino que tiene en su sano juicio votar en contra de una medida como es la exención del pago de las contribuciones, la subsidia, la formalidad, el apoyo a las pymes, en fin. Entonces, creo que deberíamos estar en esta etapa ahora, y para aquello, bueno, obviamente hay que coordinarlo desde el Ejecutivo, también lo propio harán los jefes de bancada, y en el caso nuestro, digo nuestro, pensé en el presidente de la Cámara, en el diputado Alessandri, en mi caso, yo lo que hago todos los días es hablar con distintos senadores y senadoras, tratar de que también haya espacio para su iniciativa, coordinar cómo se va a empezar a producir el debate la próxima semana, y eso es vital durante estos días. Ya, pero para usted en el Senado y para el presidente de la Cámara, ambos, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, ¿es esencial que el gobierno les ayude a bajar línea en explicar este proyecto? ¿Usted siente que hasta ahora el gobierno no lo ha hecho? Sí, yo creo que más que nos llegue una minuta, ¿no? Que eso, por supuesto, bueno, ocurre, qué sé yo. Yo creo que todos debemos salir a explicar, porque para mí en este proyecto al menos somos un todo, ¿no? Tanto el gobierno como los parlamentarios oficialistas, explicar de buena medida cuáles son esas iniciativas para que el proyecto que hoy día efectivamente tiene a Chile dividido, algunos, la mitad está a favor, la mitad no le gusta, está en contra, empieza a tomar y a tener el respaldo ciudadano. Yo creo que eso es vital. Y luego de eso, bueno, insisto, con un poco más de respaldo, uno empieza ya a difundir, o mejor dicho, a buscar los votos, ¿no?, necesarios para poder avanzar y aprobarlo. Última pregunta, parece que tengo que liberarla, senadora Paulina Núñez. ¿El gobierno se juega su destino en este proyecto de ley de reconstrucción de 42 medidas? No, yo creo que más que el destino, lo que estamos buscando es que el país vuelva a crecer, se reconstruya fiscal y económicamente, y eso también, ¿qué significa? Bueno, que efectivamente hayan recursos para poder ejecutar un programa de gobierno que, no nos olvidemos, fue aprobado por el 58% de los chilenos y chilenas. Ya, bien. 8:29, senadora, presidenta del Senado también, Paulina Núñez. Muchísimas gracias por esta conversación tempranito aquí en Pauta Análisis. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, un Adiós, abrazo, buenos días.